Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, los saludo nuevamente. En este momento vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la guía número uno y la guía número 2 de lenguaje para grado décimo. Reitero de nuevo un saludo fraternal, me alegra mucho saludarlos y espero que todo siga perfectamente bien con ustedes. Iniciamos. Bueno, dentro de la característica teórica que teníamos en la guía número uno de lenguaje, hablábamos sobre un tema muy importante que estábamos trabajando a lo largo de las clases y era la Edad Media. Yo creo que ustedes ya tienen muchos referentes teóricos, históricos, políticos y sociales sobre este acontecimiento histórico, sobre este momento en la línea de tiempo, sobre la cronología y sobre todos los aspectos relevantes que marcaron la Edad Media. Lo que pasa es que en este caso, en grado décimo, nosotros siempre enfocamos toda la literatura en la literatura española para que lo tengamos en cuenta y de acuerdo a eso empezamos a analizar toda la historia de la literatura, por decirlo de esa manera, para poder empezar a tener unos parámetros de ideológicos e históricos muy claros frente a cada una de las posiciones literarias a lo largo de cada momento o de cada movimiento literario. Bueno, unos conceptos a recordar muy claros. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, tenemos unas palabras muy claves y es hablando del teocentrismo y hablando del simbolismo y el feudalismo. La Edad Media está muy marcada por todo el tema de las religiones y por lo que hablábamos del concepto de Dios, el concepto monoteísta y algunos conceptos que tienen que ver mucho con esa divinidad, ¿sí? Dios es el centro de todo y por ende, pues todo pertenece a todo su orden divino. ¿Sí? De hecho, el concepto de pagano viene de ahí mismo, de un momento medieval en el cual se acusa a las personas paganas, que son normalmente las que creen o tienen unas creencias que dentro del monoteísmo es unas creencias religiosas falsas. Y bueno, un montón de situaciones mucho más trascendentales y dadas a todo el tema que tiene que ver con este momento histórico. El simbolismo totalmente, recuerden que hemos analizado y hemos puntualizado mucho el símbolo en nuestras clases y también en el desarrollo de la guía número uno de lenguaje, de literatura. Entonces es importante pues tener claro todos estos conceptos. ¿Qué es importante dentro de la literatura medieval? Y haciéndolo un poco a rasgos generales. En la literatura medieval encontramos la tradición oral, el carácter anónimo de los autores. Recuerden ustedes que en este momento o en esta época todavía la escritura no era algo que supieran hacer todas las personas, no había ese conocimiento todavía y solamente algunas personas de unas clases sociales superiores eran las que tenían el privilegio, pero recuerden que todo estaba dado a Dios. ¿Por qué el anonimato de los autores? Por el mismo tipo de censura que había en cuanto a todo el tema de poder decir algo que no estuviera a favor de Dios. Una finalidad didáctica moral, es decir, que los comportamientos siempre debían estar enfocados o atribuidos al rey. Y el uso del verso de recitación era una de las formas en las cuales la gente más sabía expresarse y los que escribían podían hacerlo de esa manera y estas tradiciones se iban llevando de pueblo en pueblo hasta convertirlas en producto de todo lo que era su tradición pues en ese momento cultural y la imitación, que era un rasgo muy particular y que también se inició como una tradición popular porque se relataban muchos momentos de la cotidianidad de las personas haciendo un poco burlesco, un poco el tema de la ironía, del sarcasmo y de ahí viene el por qué nosotros trabajamos durante este bimestre todos esos conceptos en cuanto a la ironía y el sarcasmo, que era la finalidad del proyecto que nosotros teníamos para este bimestre. Ya refiriéndonos al tema como tal, que en la guía les mostraba era por qué era importante la literatura española y había un desarrollo de algunos conceptos como las tradiciones políticas, las transformaciones económicas y sociales y transformaciones culturales. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nosotros hacemos como un paralelo en lo que está pasando en la Edad Media, en todos los otros países y lo que está pasando en España. Recuerden que España tiene
ingrediente distinto que la hace en este momento ser única, porque tiene que ver pues con todo lo del descubrimiento de América y pues obviamente cómo esto influye en toda su transformación social y en todo su, digamos que, desarrollo en todos los sentidos. Entonces, por eso es importante conocerla y tenerla en cuenta, más allá pues, de toda la generalidad de la Edad Media, porque recordemos que primero son muchos periodos que tiene la Edad Media y también tiene muchas intenciones literarias y muchas intenciones en cuanto a transmitir pues la oralidad. Transformaciones culturales tiene muchísimas. Recuerden que la invención de la imprenta es casi que lo que constituye el final de la Edad Media y el inicio del Prerrenacimiento y todo lo que conlleva a esa producción de pensamiento y a ese cambio de transformación del teocentrismo al antropocentrismo. Es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque en este momento quería que se enfocaran en todo lo de la Edad Media, porque ya posteriormente, para el próximo bimestre, ya vamos a desarrollarnos mucho más con el Renacimiento y es bueno tener claro pues todos estos conceptos, sobre todo en la influencia literaria, ¿sí? Entonces ya vamos a analizar algunas obras, algunos fragmentos y es importante que ustedes tengan claro pues todos los cimientos que hicieron en ese momento la Edad Media y sus transformaciones para luego ya entender el tema de la literatura. En las actividades que ustedes debían desarrollar, debían terminar o culminar una clase que fue la última clase presencial que tuvimos, que era la de un trabajo del workbook, en la cual pues ustedes debían desarrollar las páginas 22 a la 32, que es todo el compendio del tema de la Edad Media y unas actividades posteriores a toda esa lectura. Realmente, bueno, algunos lo terminaron en el cuaderno, otros creo que lo están haciendo de manera virtual. De todas maneras, no se preocupen, la intención con esto es obviamente pues tener el trabajo, pero más allá de eso es que ustedes puedan entender pues toda la finalidad y todo lo que este tema tiene que ver con el desarrollo y pues con todo el entendimiento referente a la literatura. El segundo punto hablaba de un comparativo entre la Edad Media y el Renacimiento. Sugería que lo hicieran en Smart Art, pero no hay problema si ustedes lo quieren hacer en otra plataforma que ustedes conozcan. Finalmente, me interesa es poder que ustedes encuentren dentro de esa comparación, pues todas las diferencias y todo el cambio que tiene, o sea, que nosotros analicemos cómo una época puede contribuir a un cambio tan grande e importante como sucede en ese momento. Al final, les sugería que hicieran un escrito no mayor a 5 párrafos dando la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué distingue la literatura medieval española? Y entregar con el mismo punto del número 1. Es importante entenderlo porque reitero la aclaración que les hacía al inicio, y es que la literatura española medieval tiene unos rasgos totalmente distintos por toda la influencia social y obviamente histórica de este momento y toda la influencia pues del proceso de la conquista y de la colonización. Seguidamente vamos a hablar, vamos a tomarnos un momento, terminamos la guía número 1 y vamos a terminar la guía número 2. Realmente la guía número 2 es muy corta. Tiene también una intención, tener claro un concepto que ustedes utilizan todo el tiempo y que es muy importante, y es el concepto de la hipótesis. Ustedes lo utilizan para sus proyectos, vivieron esa experiencia el año pasado en Research Project y todo lo que tiene que ver pues con todo el tema de plantear una hipótesis. Entonces en la guía había un pequeño referente marco teórico sobre qué es una hipótesis, había una definición y de acuerdo a eso ustedes debían desarrollar un esquema que habla sobre todo lo que debe tener una hipótesis como tal. Es importante repensar y entender que una hipótesis es una idea, un principio en el cual nosotros pues buscamos dar una respuesta inmediata o dar una respuesta a partir de una investigación a una problemática que nos estamos planteando o algo que queremos estudiar. Pero en este sentido tenemos que pensarlo muy bien porque nuestras preguntas siempre deben estar dirigidas o ese objeto de estudio debe estar dirigido a algo coherente, a algo que sea fiable. En este momento les doy un ejemplo. Yo no podría hablar de una hipótesis o plantear una hipótesis donde diga voy a descubrir la cura del cáncer.
¿sí? Realmente ese tipo de preguntas pues no están dentro de una hipótesis, primero porque no pertenecemos a un grupo de científico e investigativo que está haciendo pruebas y que quizás lo puede llevar a cabo. Entonces, las preguntas que nosotros desarrollamos dentro de una hipótesis es cosas posibles, es cosas en las cuales yo puedo determinar qué es lo que quiero plasmar o qué es lo que quiero preguntar. Pero para poder desarrollar eso hay que hacernos las siguientes preguntas. En la primera parte de la actividad les pedía por favor que hicieran un esquema, más o menos como se los estaba dando acá, y era cuál es la importancia de esa hipótesis, o sea, qué tan importante es, por qué es importante, en qué contribuye, ¿sí? Su significación en un contexto de uso, es decir, que si yo planteo esa hipótesis de verdad va a tener una significación importante, va a ayudar, va a contribuir en algo, cuál es su función, cuál, para qué sirve esa hipótesis, yo cómo desarrollo a partir de ese tema lo que voy a mostrar, lo que voy a mencionar y si de verdad me sirve. Y un cuarto punto es la aplicación, cómo, de qué forma, cómo lo puedo apreciar, de qué forma lo puedo utilizar, de qué forma de pronto esa hipótesis se puede llevar a cabo y se puede manifestar, se puede expresar, se puede plasmar. Y una relación, ¿cuál, de qué tipo y con qué se relaciona lo que yo estoy hablando, con qué tiene que ver, cómo yo hago un impacto dentro de una sociedad con esa hipótesis de llevarse a cabo, de comprobarse. Eso realmente era mi intención, pues con esta actividad fue un tema que nos quedó pendiente que después analizaremos a grandes rasgos y que espero realmente haya sido para ustedes de gran ayuda y sobre todo de mucho entendimiento esa temática porque sé que les ayuda mucho en otras asignaturas. En el segundo punto, debían realizar toda una reflexión acerca de cuáles fueron los mayores avances de su proceso de pensamiento en este bimestre. Y les puse algo muy importante y es la honestidad. Ustedes saben que el tema de la honestidad es un valor y tiene una connotación muy amplia, pero también dentro de nuestro proceso académico tiene una connotación valiosa para mí y es el hecho de nosotros poder reconocer si de verdad estamos comprendiendo un texto, si de verdad estamos entendiendo, si de verdad ustedes entienden la finalidad de las clases de lenguaje y por ende todo lo que yo pretendo que ustedes puedan conocer y entender en el transcurso pues de nuestra experiencia académica y es el hecho de que puedan contribuir al desarrollo de su pensamiento, que de verdad su proceso metacognitivo se vea fuertemente influenciado para todo el desarrollo de su colectividad, para el desarrollo de su humanidad, para su desarrollo individual, o sea, todo hace parte de ese desarrollo que yo pretendo. Por eso les pedí honestidad en esa pregunta y creo que es una pregunta más para yo analizarla, es para ustedes mismos y es todo el tema de cómo nosotros estamos desarrollando los procesos de pensamiento, cómo nosotros realizamos todo lo que hacemos en el día, en las actividades académicas, en las de nuestras familias y en todos los tipos de actividades y de verdad nosotros hacemos un proceso de autoevaluación, un proceso de reflexión y llegamos a conclusiones de, bueno, estoy aprendiendo esto, estoy aprendiendo tanto y estoy haciendo mi propio ejercicio de autoevaluación. Listo, chicos, realmente esto consistía en la guía número uno y la guía número dos. Reitero que de verdad espero que haya sido de mucha importancia para ustedes, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido muchas cosas. Obviamente después discutiremos, reitero que espero verlos pronto y bueno, que todo vaya muy bien con ustedes. Saludos a todos. Adiós.